Pues en esta clase grabada vamos a hablar sobre un concepto un poco más difícil de asimilar de manera directa. ¿A qué me refiero con esto? A que es más abstracto. Realmente estamos acostumbrados a utilizar el límite solamente como un operador, es decir, solamente para ejecutar algunas operaciones y claro, darle algún significado muy visual a, a la operación. Sin embargo, el día de hoy ya estamos preparados con las lecciones que han tomado, con las clases que se han tenido, para poder abordar de una manera más rigurosa, más formal, el concepto de límite. Aclaración, quiero hacer una nota, esto lo voy a borrar, pero es importante que lo tengan en mente. Para poder tomar esta clase y entender lo que se va a decir, es importante que ya hayan tomado los siguientes conceptos, ya sea en el curso que tenemos montado, en la plataforma, a través de las lecciones o del libro. ¿Cuáles son esos temas? Es importante haber tomado límite numérico, límite numérico. También es muy importante haber tomado vecindades, vecindades de un punto. Específicamente, ustedes recordarán que hay la vecindad de epsilon alrededor del punto x0 y esto se define como el punto x sub 0 menos un epsilon y el otro extremo es x más x sub 0 más un epsilon, etc. Entonces, este es el intervalo que se conoce como vecindad de epsilon centrada en el punto x0. Si algo de lo que dije les parece extraño, los remito a que vayan a buscar ese contenido porque es importante. Y también si vieron el concepto de ínfimo y supremo de una sucesión, bueno, pues eso ayudará bastante a poder entender de manera más fluida lo que vamos a hablar. Tampoco es que esto sea algo del otro mundo, pero pues sí es un concepto un poquito más elaborado matemáticamente, ¿no? Entonces voy a definir primero de manera formal y después voy a tratar de darle una interpretación geométrica a todo esto que estoy diciendo. Entonces va definición formal de límite, la ponemos por aquí, definición, y quedaría de la siguiente manera. Sea f, como siempre empezamos, sea f una función, sea f una función en un intervalo abierto, o sea, definida en un intervalo abierto, es decir, tenemos un intervalo y ya sabemos que un intervalo abierto es aquel en el que no se tocan los extremos. Esto está de más que lo diga, pero bueno, lo hago para recapitular un poco. Y este intervalo contiene, entonces aquí le vamos a poner que contiene AC, entre paréntesis, salvo posiblemente C, ahorita vemos por qué, y L pertenece a los números reales, entonces, y viene la afirmación, el límite cuando x tiende a C de la función es igual a L. Aquí permítanme hacer un cambio por notación. Me parece que en el curso y en el libro estamos manejando aquí el punto x sub 0. Así que, bueno, eso es lo de menos porque estamos diciendo que C es un número real que se encuentra definido dentro del intervalo y posiblemente no esté incluido, ¿no? Pero ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Así que hay que tener en mente esta primera parte de la definición. Ahora, esto significa, ahí viene lo bueno, esto significa que para que esto sea verdad, ¿sí? Que
para que, vamos a ponerle aquí, asterisco, esta es la expresión asterisco, para que asterisco sea verdadera, debe existir el cumplimiento de la siguiente relación. Entonces, eso lo vamos a enunciar como sigue. Para todo epsilon mayor a 0, existe algún delta mayor a 0 tal que se cumpla lo siguiente. 0 sea menor que x menos x sub 0, aquí me salió medio chueco, menor que delta, si y solo si, el valor absoluto de f de x menos el límite es menor que epsilon. Este es un chorizo de números, lo que estoy diciendo aquí, pero va a tener muchísimo sentido cuando lo analicemos de manera gráfica. Entonces vamos a ponerlo aquí en un recuadro. No espero que esto se lo aprendan de memoria, ni mucho menos, claro que no, más bien entenderlo, razonarlo y cuando necesiten volver a consultarlo, bueno, pues que vengan, lo consulten precisamente y ya está. O sea, si lo entendieron una vez, lo pueden entender 1000 veces, no importa el tiempo que pase. Bueno, entonces vamos por partes. Vamos a ir descifrando esta definición e irla bosquejando en un dibujito que ya lo tenemos preparado, al menos ya tenemos preparado nuestro plano cartesiano y una función arbitraria que para hacerlo más simple, simplemente le voy a poner f a la función como la tengo definida acá. Bien, entonces dice, sea f una función, voy a volver a leer la definición, sea f una función definida en un intervalo abierto, posiblemente, no sé, este sea a, este sea b, simplemente lo que estamos diciendo es que la función está definida entre A y B. Listo. Y contiene al elemento C, pero como ustedes ya se habrán dado cuenta, a este elemento C le cambiamos de nombre, es x sub 0. Aquí está x sub 0, x sub 0, x sub 0, y es al valor al que va a tender la variable, x. Entonces, ese punto x sub 0, vean que tiene que estar adentro del intervalo. Entonces, lo pongo explícitamente eso por acá. X sub 0 va a estar, por ejemplo, aquí. Basta con que esté dentro del intervalo. Entonces, si quieren, lo pongo aquí. X sub 0 tiene que pertenecer al intervalo I. ¿Quién es el intervalo I? Pues justamente todos los números reales que se encuentren entre A y B, sin tomar en cuenta los extremos. Ya saben, intervalo abierto. Repito, si no recuerdan bien el tema de los intervalos, los remito a que se vayan a él. Ahora, ya tenemos nuestro punto x sub 0. Y dice lo siguiente, L también es un número real, hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Ahí viene, el límite, cuando x se aproxima, se acerca a x sub 0 de esta función, es L. Es decir, si yo me acerco a x sub 0, no importa por dónde, puede ser por la izquierda o por la derecha, al valor al que tiene que acercarse x sub 0, pero en su correspondiente coordenada vertical, es decir, lo que va a valer la función, es L. Eso no es nada nuevo. Eso ya lo sabíamos desde que definimos el límite numérico, que nos acercábamos por ambos lados, que le dábamos valores cada vez más cercanos a x sub 0. De hecho, cuando tocamos el concepto de límite lateral, nos dimos cuenta que para que un límite exista, el límite debe ser único. Estas son ideas que estoy escribiendo y luego las voy a borrar solamente para recordar. Es decir, el límite por la izquierda de la función tiene que ser, por ejemplo, m. El límite por la derecha de la función es n. Y para que el límite exista, m tiene que ser igual a n. Es decir, tiene que ser único. Perfecto. Bueno, ya tenemos eso en mente.
Entonces, esto que acabo de decir cobra mucho sentido en la segunda parte, de aquí para abajo. Vean, esto significa que para que esta definición sea verdadera, para cualquier épsilon que escojamos, siempre y cuando sea mayor a 0, existe algún elemento, en este caso ese elemento es delta, que también sea mayor que 0, tal que, aquí se borró, tal que se cumpla esta relación de manera simultánea. Estas flechitas en doble dirección, así, significa sí y solo sí. Esta me salió medio fea. ¿Sí? Esto significa sí y solo sí. Solo sí. Y significa que ambas se tienen que cumplir simultáneamente. Lo podemos pensar de esa manera. Entonces, ¿qué dice la primer desigualdad? Vean que esto es una desigualdad porque me dice delta es mayor al valor absoluto de x menos x sub 0. Y al mismo tiempo, el valor absoluto de x menos x sub 0 es mayor a 0. Si y solo si, epsilon es mayor que el valor absoluto de f de x menos el límite. Bien, entonces vamos a posicionarnos aquí alrededor de x sub 0. Voy a tomar otro color. ¿Y qué significa esto? Esta delta es la distancia que hay del punto x sub 0 a cualquier límite, bueno, para no confundir, a el final de una vecindad. Por ejemplo, esta distancia que hay de aquí a acá es más delta y esta distancia que está aquí es menos delta. Entonces, todo esto es una vecindad de delta, que aparece un 8, centrada en x sub 0. Pues eso lo puedo proyectar hacia arriba, viene para acá. O sea, es evaluarlo en la función, evalúo los extremos y eso me va a mandar hacia estos puntos. Y vean que acá en el eje Y se me forma otra vecindad. Hacia arriba, centrado en L, es más epsilon. Hacia abajo, centrado en L, es menos epsilon. Y bueno, esto que está aquí es una vecindad de epsilon centrada en L. Eso es lo que estoy queriendo decir aquí. Ahora, bien, la primera parte dice otra cosa. Dice, delta solamente tiene que ser mayor a 0. Es decir, delta puede ser lo que quieran, pero positivo. Pero ahí viene una pista de qué tamaño tiene que ser delta. Delta tiene que ser tal que la distancia que hay entre x y entre x sub 0 sea justamente menor que delta. Siempre, siempre se tiene que cumplir esto. Entonces, por ejemplo, voy a meterle zoom aquí. Si, digamos, recordemos nuestro límite es este. Supongamos que la x se acerca cada vez más a x sub 0 sin tocarlo. Entonces la x viene por aquí. Aquí está la x, muy contenta. Y cada vez se acerca más a x sub 0. Entonces, es claro aquí que x menos x sub 0 es justamente esta distancia que está aquí. Y digamos que vale a 0.1. No sé qué está pasando aquí con el plumón. Digamos que esta distancia vale 0.1. Pero después nos acercamos todavía más. Es decir, la x ya no la ponemos aquí, ahora la ponemos aquí. Ahora la distancia es esta. Entonces, ahora x menos x sub 0, ahora vale 0.05. Y ahora la acerco todavía más. Vean que puse una rayita más cercana. Entonces, ahora x menos x sub 0 es igual a 0.01. Y yo puedo seguir haciendo esto un chorro de veces, las veces que quieran. Supongamos que estamos todo el semestre haciendo esto y llegamos a esto, 0.0000000000001.
Pues esto lo podemos seguir haciendo toda la vida y siempre vamos a encontrar distancias más pequeñas. Es decir, podemos seguir metiendo zoom y zoom y zoom y zoom. Este concepto es sumamente importante porque es el corazón del cálculo diferencial. Este tipo de cantidades más adelante le vamos a llamar infinitesimales, es decir, muy, muy, muy pequeñas, infinitamente pequeñas. De ahí viene lo de infinitesimales. Entonces, a lo que quiero llegar. Esta distancia que está aquí, pues en principio podría ser muy, pero muy pequeña. Más pequeña que la miniatura que pusimos aquí. Ah, pues delta tiene que ser un poquito más grande que eso. O sea, la vecindad tiene que ser un poquito más grande que eso. ¿Cuánto es un poquito? Pues un pilín, o sea, muy, muy, muy poquito. Y todo eso tiene que ser mayor a cero. Esto lo que nos dice es que tienen que ser cantidades muy pequeñas, pero positivas. De hecho, si ustedes ya les pareció raro estas barras verticales que puse aquí ahora con verde, estas barras se llaman valor absoluto. Valor absoluto. Y también hay un video preparado, lo pueden buscar en la plataforma o en la lista de reproducción correspondiente del curso, que se llama Propiedades del valor absoluto o características del valor absoluto, para que le echen un vistazo por si no entienden algo de lo que voy a decir a continuación. Bueno, no se queden con eso, vayan a ese video. Es un video muy, muy pequeño, 4 o 5 minutos, pero les va a aclarar muchísimo lo que les voy a comentar enseguida. Entonces, sobre aviso no hay engaño. Ya está. Entonces, ya tenemos esta parte. Esta parte lo único que nos está diciendo es que nos vamos a acercar a x sub 0 muchísimo, pero vamos a tener una vecindad de delta un poquitín más grande. De manera que cualquier valor que metamos aquí adentro, por ejemplo este, va a estar dentro de la vecindad de delta y por lo tanto, esto es lo más importante, si está dentro de la vecindad de delta, tiene que caer a fuercitas, por no decir otra palabra, adentro de la vecindad de epsilon. ¿Sí? Lo pongo con otro color. Este es el alma de lo que estoy diciendo. Cualquier punto que tomen, vamos a ponerlo con rosita, por ejemplo, ahora tomo este. Siempre y cuando esté dentro de la vecindad de delta, tiene que caer dentro de la vecindad de epsilon. Y eso significa la segunda parte. Vean, aquí dice f de x menos L. ¿Quién es f de x? Bueno, si este punto de aquí es nuestro x, pues este punto de aquí es nuestro f de x. Si este de aquí es nuestro, imagínense que este punto es 1, pues este 1 lo mandamos para acá, para arriba, ahora viene para acá, pues este punto de aquí es f evaluado en el punto 1. Quiero que se entienda. Entonces, f menos, voy a borrar todo esto, f menos el límite ¿dónde está? Véanlo por favor, lo voy a poner con azul. Aquí está el límite, es este. F de x menos el límite también es una cantidad muy, 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 pero muy, ay, qué feo, muy, pero muy pequeña, que en principio depende de qué tan cercano escojamos nuestro punto acá. Entre más acercado esté a x0, pues también más cerca, más pequeña va a ser la distancia entre f de x y entre L. Ahora, esa distancia obviamente también tiene que ser positiva. Sí, no puede ser negativa. Cuando hablamos de distancias, las distancias son positivas siempre. Es decir, no puedes caminar menos 5 metros. El menos nada más te da la dirección. O sea, puede ser ir en reversa, pero a final de cuentas caminaste 5 metros. O sea, no es como que, voy a quemar 100 calorías subiendo 20 pisos.
Ahora quiero ganar 20 calorías en mi cuerpo. Pues bajo 20 pisos. No, o sea, la distancia es positiva, siempre genera un esfuerzo, ¿no? Entonces lo podemos pensar desde el punto de vista matemático también así. Y ahora, lo importante es lo siguiente, pues esa cantidad muy pero muy pequeña tiene que ser menor que épsilon. Y épsilon, aquí está, es la distancia que hay desde L hasta cualquier punto, hasta los puntos exteriores, límites, mejor dicho, las fronteras de la vecindad. Entonces, resumiendo, ¿qué nos está diciendo esto? Que si nosotros encontramos un épsilon mayor que 0 que nos relacione con un delta mayor que 0, estamos asegurando que tenemos una vecindad lo suficientemente pequeña aquí que conecta con otra vecindad lo suficientemente pequeña acá, de manera que adentro de esas vecindades no quede de otra y esté encerrado x0 y la pareja de x0 no haya de otra, la pareja sea L. En otras palabras, estamos jugando como imagínense los que saben béisbol, el que corre de segunda base a tercera base, es muy popular entre primera y segunda o segunda y tercera hacer el doble play, ¿no? Si no ubican, pónganle en internet doble play o jugada doble play. ¿Qué significa? Que en ocasiones haces out en primera base y la jugada te permite también hacer otro out en el corredor que se encontraba en primera y va corriendo a segunda. Pero muchas veces el corredor se queda atrapado entre primera y segunda y lo empiezan a acorralar, o sea, lo acorralan por primera, lo acorralan por segunda, lo acorralan hasta que lo tocan, ¿no? Entonces, o la base. Entonces, esto es, bueno, también cuando se jugaba footbase, me parece, o quemados, ¿no? Es muy parecido, te empiezan a acorralar y ¡pum!, te queman. Entonces, justamente lo que hicimos aquí es acorralar a la X y automáticamente, como la vecindad es muy pequeña, también se acorrala la L. Y eso te da la garantía que cuando te acercas a X sub 0, llegas a L. Esta es la definición formal de límite. Lamentablemente no se enseña en muchos cursos de cálculo. En la mayoría de los cursos simplemente los ponen a calcular límites a lo bestia. Ahí les van 200 límites de tarea y uno no sabe lo que está haciendo. En el fondo, lo que uno hace cuando calcula límites es justamente esto. Esto es lo que hace. Y ahora nos toca a nosotros hacer un par de ejemplos para ver cómo se resuelve este tipo de definiciones formales. Es decir, cómo se demuestra que una función tiene un límite, ¿sí? Entonces vamos con eso.